Muy bien, vamos a ver el día de hoy el sistema linfático y también vamos a ver el inmunológico. Ok, vamos a estudiar la estructura, las funciones de estos sistemas y las estructuras básicas con sus respectivas funciones, cómo trabajan en conjunto para ayudar a mantener el equilibrio de nuestro cuerpo. Entonces, comenzamos entonces el día de hoy. Hola Biotuber y bienvenido una vez más a tu canal de ciencia animada Biotube. Y en esta ocasión analizaremos todo lo relacionado con el sistema linfático, el cual es de vital importancia, ya que permite la regulación de los líquidos que rodean a las células, su transporte y filtración y la defensa del cuerpo. Así que dicho esto, ¡comencemos! ¿Alguna vez se han inflamado tus amígdalas? ¿A qué se debe? ¿Cuáles fueron los síntomas? Pues bien, las amígdalas aumentan de tamaño debido a que se incrementa la producción de glóbulos blancos a causa de una infección. Los síntomas van desde dolor, dificultad al tragar, fiebre, entre otros. Pero te preguntarás, ¿qué tiene que ver esto con el sistema linfático? Resulta que en nuestro organismo, el sistema linfático cumple con tres funciones importantes: regulación de fluidos, función filtradora y la función de defensa. Esta última responsable de la producción de glóbulos blancos. El sistema linfático es el segundo sistema de transporte más importante del organismo, después del sistema circulatorio de la sangre. Debe su nombre a que a través de esta vía circula un líquido llamado linfa. La linfa es un líquido que se caracteriza por no tener color y por contener sustancias como agua, sales, glucosa y glóbulos blancos. Se forma como resultado del paso de la sangre desde los capilares sanguíneos hacia los tejidos. La linfa no es bombeada por un órgano en particular. Viaja dentro del cuerpo de manera unidireccional, desde los pies hacia el cuello, a través de la contracción de conductos llamados vasos linfáticos. Los vasos linfáticos son conductos por donde fluye la linfa. Estructuralmente presentan una similitud con los vasos sanguíneos, ya que tienen una pared de músculo liso que les permite contraerse. Pero a diferencia de los capilares sanguíneos, los capilares linfáticos no forman un circuito continuo, pues son conductos ciegos, es decir, no tienen salida. Además, las células que los componen están superpuestas, lo que permite la formación de aberturas por las que entra la linfa al vaso. Los vasos linfáticos están conectados con unas estructuras ovales llamadas ganglios linfáticos, que generalmente se agrupan en racimos cerca de venas y vasos linfáticos, como cuello, axila, ingle, abdomen, tórax, rodilla y codo. En los ganglios linfáticos se producen, se almacenan y se maduran un tipo de glóbulos blancos llamados linfocitos, activando de esta manera su capacidad inmune. Por esta razón, cuando una persona se enfrenta a una infección, los linfocitos aumentan y los ganglios se dilatan o inflaman. Además, cumplen con la función filtradora, es decir, limpian la linfa despojándola de células muertas, restos celulares y demás desechos antes de que ésta pase a la sangre. El sistema linfático cuenta con órganos linfoides, que son estructuras encargadas de producir linfocitos. Según su función, los órganos linfoides pueden ser primarios y secundarios. Serán primarios si en ellos se originan y maduran los linfocitos, como la médula ósea y el timo, y secundarios si en ellos los linfocitos maduros se activan e inician la respuesta defensiva del cuerpo, como el vaso. La médula ósea es un tejido ubicado en el interior de los huesos, en el que se producen dos tipos de glóbulos blancos, los linfocitos T y los linfocitos B. Las células B elaboran los anticuerpos para luchar contra bacterias, virus y toxinas invasoras. Las células T destruyen las propias células del cuerpo
que han sido infectadas por virus o que se han vuelto cancerosas. La maduración de los linfocitos B ocurre en la médula ósea, mientras que la maduración de los linfocitos T ocurre en el timo. El timo es un órgano linfoide ubicado en el espacio que se forma entre los pulmones. Produce una hormona llamada timosina, que estimula la maduración de los linfocitos T. Durante la niñez, el timo es muy activo, pero en la adultez pierde su funcionalidad. Otro órgano linfático es el vaso. Está ubicado en el costado izquierdo del cuerpo, cerca del estómago. Antes del nacimiento se encarga de producir glóbulos rojos y blancos. Luego en la adultez destruye células sanguíneas viejas y produce linfocitos. El sistema linfático permite la regulación del contenido de los líquidos que rodean a las células de la siguiente manera. Cuando la sangre llega a los capilares, se crea una presión dentro de ellos que provoca el movimiento del plasma hacia afuera del capilar, en dirección hacia las células. Este líquido constituye el medio extracelular, llamado fluido intersticial. Para evitar que haya un exceso de fluido, este circula hacia el interior de los capilares linfáticos, donde recibe el nombre de linfa, la cual es conducida hacia los ganglios linfáticos y de allí hacia el sistema circulatorio. Muy bien amigos, y esto ha sido todo por hoy. Espero que te haya gustado. Muy bien. Ya presentadas las generalidades del sistema linfático, entonces comenzamos ya de lleno. Bueno, entonces, como ya escuchamos, el sistema linfático pues está relacionado también con el inmunológico porque a través de este sistema van a estar o se va a estar proporcionando al cuerpo todos los mecanismos de defensa contra enfermedades. Entonces podemos decir, después de ver este video, que el sistema linfático va a contribuir a la homeostasis y también a al equilibrio hídrico que hay dentro de nuestro cuerpo. ¿Cómo? Pues como ya lo vimos, mediante el drenaje del líquido intersticial que se va a través de esos vasos linfáticos y circula por el cuerpo. Hay un área de conocimiento que es la angiología, que la angiología es una área de la medicina que va a ayudar a estudiar todas las estructuras del sistema cardiocirculatorio y dentro de estas estructuras está comprendido el sistema linfático. Este sistema cardiocirculatorio, pues bueno, comprende corazón, venas, arterias, capilares, en fin, en todas estas estructuras, incluyendo el sistema linfático. Ok, entonces podemos decir que el sistema linfático está compuesto por ese líquido llamado linfa, que está conformado por plasma y glóbulos blancos. Linfa quiere decir, o viene su raíz, viene de lymph, que quiere decir líquido transparente, que bueno, ya vimos que es todo ese líquido intersticial que cuando ingresa al vaso linfático, entonces ya es llamado linfa. ¿Y cómo es que va a entrar? Bueno, como ya vimos, de la sangre sale todo ese líquido por los capilares sanguíneos que son porosos y entran a los vasos linfáticos ya como linfa. Va a transportar células que nos van a ayudar a combatir enfermedades, específicamente transporta linfocitos. Entonces, además de transportar líquidos corporales, nos va a ayudar a defender de estas enfermedades. ¿Ok? Entonces, la mayoría de los componentes que hay en el plasma sanguíneo se van a filtrar, como ya mencionamos, y son los que van a componer la linfa. Y aquí tenemos los, todos los tejidos, los órganos que están involucrados en el sistema linfático, que son los vasos linfáticos, que son esas hileritas ahí como verdes que se pueden ver
Aquí están señaladas. Tenemos los tejidos linfáticos y la médula ósea que está en los huesos. ¿Ok? Tenemos también vaso, timo, que son estructuras que también van a participar en este sistema. Y vemos aquí a un lado este, que está como que dividido en dos colores. Son estructuras que son drenadas por ciertos vasos o conductos principales del sistema linfático. Como pueden ver, el área que está como rosada es un área que está drenada por el conducto linfático derecho, que es una porción pues pequeña, una proporción pequeña. Digamos que un 20-25% del cuerpo es que está drenado por ese conducto. Y el otro conducto como verde, el área verde, es la que está drenada por el conducto torácico. La color rosadita está drenada por el conducto linfático derecho y el otro por el conducto torácico. Y a través de estos conductos es que se drena o la linfa circula por este sistema. Bueno, tenemos que está constituido por vasos o ganglios linfáticos. Ya vimos que el líquido se llama linfa. Y bueno, la diferencia aquí cabe recalcar, y esta imagen nos va a ayudar a entender esta situación de cómo entran los capilares, a los vasos linfáticos, la linfa. Bueno, está el líquido intersticial, que cabe recalcar que el líquido intersticial es el que está fuera de las células, entre las células, podríamos decir, y los vasos linfáticos. ¿Ok? Entonces, cuando entra ese líquido intersticial a los vasos linfáticos, entonces ya es linfa. El tejido linfático, ¿qué es el tejido linfático? Es una forma especializada, específicamente es tejido conectivo que va a estar especialmente formado por linfocitos, que pueden ser linfocitos B o linfocitos T, que vamos a ver más adelante. Incluso el video ya mencionó que los linfocitos T son producidos en el timo, por eso maduran en el timo. eh, Son producidos en la médula, pero se van al timo y ahí maduran, por eso son T, y los B se producen y maduran en la médula ósea. Entonces, este, esa diferencia hay entre linfocitos B y T. Entonces, el líquido intersticial es el que está fuera de las células, es el que sale de la célula. Y cuando entra a los vasos linfáticos, pues ya es linfa. Entonces, podemos ver aquí en esta imagen precisamente ese movimiento del líquido intersticial a través de los poros o válvulas que hay en los vasos linfáticos que van a permitir ese fluido unidireccional, ¿ok? Y que va a impedir el flujo retrógrado, o sea, que va a circular todo en una misma dirección a través del sistema linfático. Y esa disposición de los poros y de esas válvulas, pues va a permitir que precisamente ingrese ese líquido intersticial y circule, ¿ok? ¿Hasta aquí hay alguna duda? No, por favor. La maestra. Perfecto. Entonces, ahorita van a tener 5 minutos, porque es rapidísimo esto, para investigar cuáles son las funciones del sistema linfático. 5 minutos, nada más. Bueno, pues las funciones del sistema linfático. Aquí yo puse cuatro funciones que yo considero importantes. Y bueno, la primera como tal, pues, ¿qué hace? Como ya vimos, el sistema linfático transporta la linfa, que es el líquido, pues, que ya conocemos, que está conformado por agua, por sales, por glucosa, por proteínas, glóbulos blancos y entre otros nutrientes, a través de los vasos sanguíneos. Y esto, pues, ¿qué hace? Pues que ayuda a mantener el equilibrio de líquidos en el cuerpo. Como segundo, pues tenemos que igual el sistema filtra o elimina sustancias no deseadas
como bacterias, virus, células cancerosas, como ya lo vimos, mediante los ganglios linfáticos que, como igual vimos, se almacenan, por ejemplo, en el codo, en las rodillas, me parece que era así. Y bueno, como tercero, es que produce o almacena células inmunológicas, como los linfocitos, que ayudan a combatir las infecciones y las enfermedades. Y por último, que hace, absorbe y transporta ácidos grasos y vitaminas liposolubles desde el sistema digestivo hasta la sangre. Y pues ya, eso sería todo. Muy bien. Efectivamente, el sistema linfático tiene estructuras que, o sea, no solo son vasos linfáticos, porque ahí hay otras estructuras que son los ganglios linfáticos, que son unas pequeñas bolsitas o estructuras como si fueran frijolitos, donde ahí se van a alojar los linfocitos. Y generalmente están aquí detrás de las orejas, en las axilas, en las ingles, es donde están los principales ganglios y que son los que cuando vamos al médico y nos hacen una valoración, los primeros que tocan son los que están aquí detrás de, de las orejas, de los oídos, y cuando hay una infección, pues están agrandados porque están llenos precisamente de glóbulos blancos que están actuando para defender al cuerpo de patógenos. Muy bien, entonces, ¿cuáles son esas funciones? Bueno, podemos enlistar de manera general, como dice el compañero, devolverlas a la sangre, gran parte del plasma, pues la composición del plasma, ya la mencionó el compañero, de todos modos, cuando vemos sistema circulatorio, hablamos del plasma y específicamente de los componentes que tiene, recupera líquidos, ¿ok? En ese porcentaje que ustedes ven, aproximadamente 85-15, transporta las grasas, que son absorbidas en el intestino delgado, y esto con la finalidad de que a través de los vasos sanguíneos circule la menor cantidad de grasa posible para evitar que se acumule, y aún así, con este mecanismo que tiene el sistema linfático, aún así, pues hay grasas que pues se logran almacenar y endurecer en los vasos sanguíneos. Y pues la principal, podemos decir, producir anticuerpos. ¿Ok? Con los linfocitos, pues bueno, es donde se van a almacenar y cuando hay una infección, como ya les había mencionado, pues se inflaman los ganglios y ese es un signo que indica que hay una infección. ¿Dónde? Pues entonces ya la valoración del médico, los siguientes pasos que realice el médico, pues lo van a llevar a tener un diagnóstico más certero de dónde se encuentra la infección para entonces utilizar el antibiótico o pues la metodología que vaya a seguir el médico para combatir. Es un sistema de drenaje, ¿ok? Todo lo que no fue absorbido lo devuelve al sistema cardiovascular y como podemos ver, allá vemos un ganglio linfático que es donde se acumulan los linfocitos. Ahí lo vemos cuando está pues, un tamaño normal y cuando hay una infección, les repito, en la que el cuerpo está luchando contra un patógeno para evitar que ese patógeno rompa el equilibrio, entonces los ganglios como respuesta se inflaman porque hay un exceso de producción de glóbulos blancos, o sea, hay una linfocitosis. ¿Ok? En exceso de glóbulos blancos por acción o como mecanismo de defensa ante la presencia de un patógeno. Entonces, ahorita vamos a describir estas funciones. Vamos a ser un poquito más específicos con estas funciones. Bueno, en cuanto a la absorción de grasas, al transporte de grasas. Bueno, está pues muy relacionado, ya vimos este sistema linfático con el inmunológico y con el circulatorio, porque precisamente pues esas grasas, como ya vimos, pues se van a ir para la linfa y van a ayudar de esta forma a transportar las grasas que provienen
del aparato digestivo, que son las que pues se absorbieron de los alimentos, ¿ok? Y ayuda de alguna forma a mantener el equilibrio. La otra función, pues de drenaje de líquidos, pues todo ese exceso se saca para que pues pueda haber ese equilibrio hídrico y bueno, todo el corazón, pues todo lo que va a bombear también se pueda distribuir de manera correcta. Como ya vimos, pues a los capilares sanguíneos se les escapa ese exceso de líquido del plasma que queda en el espacio intersticial y luego a través de los poros de los vasos linfáticos entra y forma parte de la linfa. Entonces, en resumen, la linfa proviene del plasma de la sangre. Eso es pregunta obligada. Ahora, ¿cómo es esa circulación de la linfa y los vasos linfáticos? ¿Cómo circula la linfa si no hay una bomba que impulse este líquido a través del cuerpo? Pues bueno, eh, esta circulación unidireccional va a ser estimulada por todos los movimientos musculares. Nosotros nos movemos y ese movimiento que realizamos estimula ese flujo. Además, pues los latidos del corazón, todos esos movimientos, tanto voluntarios como involuntarios que hay en nuestro cuerpo, son los que van a ayudar a que la linfa circule. ¿Ok? Bueno, entonces podemos decir que los vasos linfáticos nacen como capilares linfáticos que se encuentran en los espacios intercelulares y presentan un extremo cerrado. Como dice, son vasos ciegos, no tienen un punto donde desemboque, están completamente cerrados. Entonces, eh, así como los capilares sanguíneos convergen para formar las vénulas y luego las venas, los capilares linfáticos se unen para formar los vasos linfáticos. O sea que vamos a ver, por ejemplo, que en el sistema circulatorio hay venas que son grandes, vénulas que son más pequeñas y los capilares que son todavía más finos, más pequeñitos, que gracias a su composición, a su estructura, el tipo de tejido que tiene, van a poder permear este, todos esos líquidos que se van a formar, que se van a ir a formar parte del líquido intersticial cuando salen de esos capilares para que puedan entrar a la linfa. Entonces, a los vasos linfáticos y formar la linfa. ¿Ok? Ahora, a intervalos a lo largo de los vasos linfáticos hay ganglios linfáticos a través de los cuales circula la linfa. Estos ganglios son órganos que están encapsulados, que tienen forma como de frijol, ¿ok? Y es una masa tanto de linfocitos B como de linfocitos T. Van a estar conformando parte del tejido subcutáneo y suelen seguir el mismo trayecto que las venas, ¿ok? O sea, van a ser estructuras que van a ser fácilmente palpables porque van a estar en el tejido subcutáneo. Los vasos linfáticos que son viscerales siguen la misma dirección que las arterias, entonces también va a ser fácil identificar si hay una infección, porque de todos modos se van a llegar a identificar la inflamación de estos ganglios en los más visibles, en los más palpables. Aquí tenemos los tejidos donde se puede apreciar pues bien cómo se realiza este intercambio, ¿no?, de líquidos. Los tejidos que carecen de capilares linfáticos son los tejidos avasculares, o sea que no tienen vasos sanguíneos que los alimenten, ¿ok? Obtienen nutrientes pues de otra manera, como lo son el cartílago, la epidermis, la córnea, el sistema nervioso central, parte del vaso y la médula ósea. Entonces ahí no va a haber tejido linfático, no va a haber vasos linfáticos, no va a haber ganglios.
son avasculares. Acuérdense que como la linfa forma parte del plasma, del líquido que sale de los capilares, el líquido que pierde el plasma, entonces no hay vasos sanguíneos, entonces no hay linfa en esta parte. Los capilares linfáticos están distribuidos por todo el cuerpo, ¿ok? No se les olvide que a excepción de lo avascular, donde no hay vasos sanguíneos, es donde no hay. Además, también en parte del vaso, una pequeña porción del vaso, también se considera avascular. Entonces ahí también, pues no hay capilares. Entonces aquí podemos ver en esta imagen cómo están las células, vemos las arterias, las arteriolas y cómo todas convergen, cómo se unen todas en el centro y estas estructuras donde se unen es donde están los capilares y justo ahí donde están los capilares están esas estructuras verdes que son los vasos linfáticos. Muy bien. Los capilares linfáticos más pequeños se fusionan en otros más grandes hasta llegar a los dos vasos linfáticos más grandes importantes, que son esa imagen, acuérdense que está al principio este, de la presentación, que son el conducto torácico y el linfático derecho, que es lo que drenan, el porcentaje que drena. El conducto torácico, aquí lo podemos ver en la imagen, el torácico drena el 75% y el linfático derecho, que es la parte coloreada más pequeña, pues el 25% de la linfa es lo que drenan estas estructuras. Y aquí lo podemos ver en la imagen, el conducto linfático derecho y el conducto torácico, que es más grande, por eso pues puede o tiene la oportunidad de drenar más cantidad de linfa. Ok, hay diferentes trastornos en el sistema linfático. Uno de los más comunes es el linfedema, que el linfedema, bueno, pues no hay un correcto drenaje. em, el líquido que sale de los capilares se queda almacenado en el espacio intersticial, no logra entrar a los vasos linfáticos para que drene a través o que circule a través de todo el cuerpo, sino que se queda ahí almacenado. Entonces se retiene ese líquido y entonces esto va a producir que haya una inflamación, en una retención de líquido en la estructura que tenga esta situación, ¿no? Que no permee correctamente la linfa. Y en lo que se observa en la imagen, pues hay una hinchazón o agrandamiento de las estructuras corporales. La otra función que tiene el sistema linfático es de defensa inmunitaria. Hay vasos y órganos entre los cuales podemos destacar los órganos a los que viajan los linfocitos. Los linfocitos se producen y viajan a los ganglios linfáticos, vaso y amígdalas. ¿Ok? Ahí es donde se dirigen para ayudar a combatir enfermedades. Y también hay órganos que producen la defensa, que son esa defensa específica, esas células específicas que se van a producir en estos órganos son los linfocitos. ¿Cuáles son esos órganos que producen? Timo y médula ósea. ¿Ok? Dentro de estas estructuras, dentro de la médula ósea, perdón, principalmente es que ocurre este proceso. Entonces, en esta función de defensa inmunitaria hay órganos que producen linfocitos, que son timo y médula, y una vez que se producen estos linfocitos, entonces hay órganos a los que viajan, que son los ganglios linfáticos, vaso y amígdalas. Entonces, ya en estos órganos a los que viajan, entonces se distribuye esta defensa, se identifica dónde está la amenaza y se dirige la defensa. En resumen, ¿qué podemos decir
de estas funciones. Podemos recalcar que primera función, drenaje del exceso de líquido intersticial. ¿Ok? Van a drenar el exceso de líquido. Si no hay ese drenaje, entonces se produce el linfedema. Se va a acumular la sangre en esos espacios intercelulares y se va a hinchar la estructura. La segunda función, transporte de los lípidos de la dieta. Van a encargarse de transportar esos lípidos y, como bien mencionó el compañero, vitaminas liposolubles que se van a absorber a través del sistema digestivo. También tenemos que, como otra función, pues la respuesta inmunitaria. Ya vimos que hay órganos que producen y órganos a los que viaja esta defensa. ¿Ok? Esas podemos decir que son las principales funciones, o en resumen, lo más importante que hace el sistema linfático. ¿Ok? Entonces, aquí estos, en cuanto a la función de defensa inmunitaria, bueno, tenemos que se producen linfocitos B y linfocitos T. Como ya les había yo mencionado, los linfocitos B se van a producir en la médula ósea y los linfocitos T en el timo. ¿Qué es lo que pasa? Que en la médula ósea pues, se realiza el proceso llamado de eritropoyesis. Este proceso de eritropoyesis es la formación de células sanguíneas. Dentro de las células sanguíneas están los glóbulos rojos o hematíes o eritrocitos, que se les conoce con ese nombre. También están los linfocitos, ¿ok? Que los linfocitos, o sea, que los leucocitos más bien, que pueden ser de diferentes tipos, que son los que se encargan de la defensa del cuerpo. Y están las plaquetas. Las plaquetas son las encargadas del proceso de coagulación. Todo eso se forma en la médula ósea. Y son células al principio que no están definidas, o sea, son células que potencialmente, son células madre, son células que potencialmente se pueden especializar en cualquier función, pero cuando están ahí no están especializadas, no están definidas. Cuando llega el momento, maduran, por ejemplo, una célula pierde su núcleo y se transforma en eritrocito. Otras células se van, emigran al timo, maduran en el timo y entonces se transforman en linfocitos T. ¿Okay? Otras células permanecen en la médula ósea y ahí maduran, ¿ok? No pierden nada, únicamente ahí maduran, ahí crecen y se transforman en linfocitos B, o sea, se especializan en ese tipo de célula. ¿Ok? Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que lo que ocurre cuando entra un agente infeccioso, entra y el linfocito realiza diferentes tipos de acciones que lo vamos a ver ahorita en el sistema inmune. Puede hacer varias cosas, ¿no? Dentro de ellas es secretar sustancias que van a dirigirse a la célula, la van a perforar y estas células van a hacer que la célula estalle, se libere el ADN y el linfocito encapsula como una amiba, encapsula ese ADN para que de esa forma se presente o identifique el antígeno, el linfocito. Entonces lo registre, cree una defensa, cree un anticuerpo, cree esa memoria inmunológica para que cuando entre de nuevo ese mismo patógeno, entonces ese antígeno lo va a reconocer y se va a poder defender más fácil y no va a dejar que la enfermedad se establezca y se disemine. ¿Ok? Entonces, sí es muy importante estos mecanismos que, les repito, en la otra presentación, en el otro tema que vamos a ver el día de hoy, se explican de una manera más detallada cómo funcionan estos mecanismos, incluso hasta con el cáncer o células tumorales, cómo es que funciona el sistema inmunológico que está relacionado con el sistema linfático. Muy bien.
Tenemos entonces aquí más claro el sistema linfático. Todas esas como caminitos son los vasos linfáticos y esas bolitas son los ganglios. Ahí podemos ver dónde están los principales ganglios. Los demás, de manera más frecuente, se inflaman cuando hay una infección. Están los del cuello, los de debajo del oído, los que están en la axila, los que están en la ingle, en las ingles, entre las piernas, son los que con más frecuencia se inflaman o los más fáciles de, de palpar para identificar que hay una infección. Como ustedes pueden ver, también hay en otras partes del cuerpo, pero les repito, es más fácil y más común identificar esas otras. ¿Cuáles son los órganos y tejidos linfáticos? Bueno, recordamos, las amígdalas están aquí marcadas, el vaso, timo, y aquí tenemos también la médula ósea como en parte, pero principalmente tenemos estas que están aquí señaladas con flechita y están señaladas además de verde. ¿Ok? Amígdalas, vaso y timo son los más importantes. Bueno, entonces vamos a seguir hablando de este sistema. Los órganos y los tejidos linfáticos van a distribuir ampliamente por todo el cuerpo y se van a clasificar en dos tipos de tejido y órganos de acuerdo a sus funciones. ¿Ok? Los órganos linfáticos primarios son los primeros que vamos a describir, que son los sitios donde las células madre se van a dividir, se van a diferenciar en células inmunocompetentes, es decir, que son capaces, ese término inmunocompetente quiere decir que son capaces de producir una respuesta inmunitaria. O sea, cualquiera que sea, se van a especializar y órale, se van a diferenciar y órale, van a poder atacar cualquier eh, situación, anti, microorganismo que afecte el cuerpo. ¿Ok? Esos son los órganos linfáticos primarios. Los órganos linfáticos primarios comprenden médula y el timo. La médula, pues bueno, está en los huesos planos, en las epífisis de los huesos largos en los adultos. ¿Ok? Y las células que se producen en la médula ósea se dice que son células pluripotenciales, o sea que van a poder madurar y poder especializarse. O sea, eso también quiere decir que son células pluripotenciales que pueden adquirir cualquier trabajo. Y al adquirir el trabajo, entonces se van a volver, si se especializan en algún tipo de leucocito o célula de defensa, entonces eso le va a dar la capacidad de ser una célula inmunocompetente, poder combatir cualquier enfermedad, cualquier cosa que afecte y que quiera romper el equilibrio. Entonces, repito, las células madres son pluripotenciales, o sea, que se van a poder especializar, puedan poder ser glóbulos rojos o glóbulos blancos o plaquetas. Si se especializan como glóbulos blancos, que son las defensas, entonces se van a transformar, van a poder ser células inmunocompetentes, células capaces de combatir cualquier enfermedad. O sea, pueden convertirse en células B, madurar ahí, ¿ok? O células T, o sea, se preparan, pero migran al timo para transformarse en células T también, o linfocitos T, también células inmunocompetentes. Y tenemos los órganos del tejido linfático secundario, que es donde se desarrolla la mayor parte de las respuestas inmunitarias. Se incluyen los ganglios linfáticos, vaso, los ganglios linfáticos o folículos linfáticos específicamente, esas como alubias que están en todo el cuerpo. El timo
los ganglios linfáticos y el vaso se consideran órganos. ¿Por qué? Porque cada uno de ellos se encuentra rodeado por una cápsula de tejido conectivo y esa disposición hace que tenga, que se le considere como un órgano. En cambio, los ganglios linfáticos no se consideran órganos porque tan fácil como que no están encapsulados. Perdón. Perdón, un ataque de tos. Entonces, por eso se le considera al timo, al ganglio y al vaso órganos por esa cápsula de tejido conectivo que los recubre, cosa que no tienen los, los ganglios linfáticos. El ataque de tos se hace presente. Entonces tenemos órganos linfáticos primarios, médula ósea y timo, que van a producir estas células inmunocompetentes, y los órganos que son timo, ganglio y vaso. Ahora, los ganglios linfáticos, ¿cómo podemos identificarlos? Tienen forma de rosario, las bolitas que ven en las imágenes que les he puesto. Tienen muchas válvulas. Esas válvulas, les repito, van a permitir que haya un flujo unidireccional y que no regrese. Aproximadamente hay unos 600 ganglios. También se les conoce con el nombre de linfonodos o ganglios linfáticos. Es muy común que se les nombre como linfonodos. ¿Dónde están los más importantes? Son los más fáciles de identificar: la axila, la ingle, el cuello, y producen linfocitos. Ahí van a estar los linfocitos pendientes de cualquier ataque de enfermedad o incluso alérgeno para salir a defender el cuerpo y no permitir que se rompa el equilibrio. Son ciegos, como vimos en el video, se dice que son ciegos porque no tienen una salida. Si es fácil que entre el líquido a través de los poros que tienen los vasos linfáticos, que van a captar todo ese exceso de plasma que sale entre las células como líquido intersticial. Pero una vez que entre, ahí gira en la parte del líquido intersticial y se va a permear pues a través de esas mismas conductos donde, como están porosos, a través de esos poros puede salir. Por sus paredes absorben el líquido y lo conducen hacia los vasos sanguíneos. Las amígdalas es los otros órganos, que es masa de tejido linfático. A muchos de nosotros no las han quitado, no las han extraído, no pasa nada si te las quitan. Es muy frecuente que en niños, sobre todo, se causen enfermedades en las amígdalas que se infecten, la amigdalitis. Se encuentra en la parte posterior de la boca y arriba de la garganta. Ayudan a eliminar microorganismos para prevenir infecciones en el cuerpo, como todos los órganos involucrados. También se les conoce como tonsilas a estas amígdalas. También se puede identificar como amígdalas faríngeas o adenoides, palatinas, pero más común como tonsilas. Eso tampoco se les puede olvidar, porque de pronto en los exámenes, en Exani, usan esos nombres, esa terminología. Y si no la conoces, es una trampa muy fácil en donde caer y que te confunde y no vas a contestar correctamente la respuesta, ¿ok? A las amígdalas también se les conoce como tonsilas o anginas. El timo
Es un órgano pequeño ubicado en la parte superior del pecho, bajo el esternón. Algunos libros lo definen como un órgano biolobulado que se localiza en el mediastino. Está más elegante esa definición, ¿verdad? Entre el esternón y la aorta, pero esta definición describe su ubicación. Su función principal es madurar linfocitos T para dirigirse a la sangre y a los tejidos. También tiene participación en el sistema endocrino, inmunológico y linfático. O sea que hay una etapa en el desarrollo que es importante, específicamente en la niñez. Acuérdense que en la niñez funciona como una glándula que va a contribuir a la formación de hormonas que son propias del crecimiento, pero cuando pues crece uno ya en la etapa adulta, ya este órgano se atrofia y para lo único que va a servir es para la maduración de linfocitos T, o sea, para que salgan de la médula ósea, salen como linfocitos pre-T y luego cuando llegan al timo maduran y ya están como linfocitos T, pero solo para eso, porque una vez ya estando en la etapa adulta, ese órgano ya no produce hormonas que contribuyen al crecimiento, sino ya pierde la mayor parte de su función y se atrofia. En los niños está agrandado el timo, valga la redundancia, por esa función que realiza también, porque está activo el órgano, y al estar activo, pues entonces su función hace que se agrande. La otra estructura es el vaso. El vaso es un órgano linfoide, o sea que pertenece al sistema linfático, contribuye mucho también a detectar presencia de microorganismos, también a filtrar la sangre. Es un órgano que está en el peritoneo, del lado izquierdo del abdomen, en la parte inferior del diafragma. ¿Ok? Provee el medio para que los glóbulos rojos que estén viejos y dañados se puedan reciclar y para que también maduren o puedan formarse y crecer más glóbulos blancos o linfocitos. ¿Ok? Entonces, esa es la función del vaso, reciclar, contribuir al reciclaje de glóbulos rojos. Igual, acuérdense que el hígado también hace parte de esa función y a producir también glóbulos blancos. La médula ósea, que es donde se fabrican células de la sangre. ¿Cómo se llama ese proceso de fabricación? Eritropoyesis. Ese es el proceso, es el nombre que tiene la formación de glóbulos rojos, blancos y plaquetas. Formación de células sanguíneas, eritropoyesis. Se encuentra en el interior de los huesos, que pueden ser huesos largos o en las epífisis en los adultos. Y bueno, acuérdense que ahí hay células que no están definidas, o sea, pluripotenciales, para tener la capacidad de especializarse en algo. ¿Ok? Cuando ya se especializan, si se especializan en glóbulos blancos, entonces ya se vuelven células inmunocompetentes. ¿Ok? Pueden diferenciarse, les repito, como glóbulos rojos o como plaquetas también. Va a depender del requerimiento que tenga el cuerpo y también de otros factores que van a estimular la producción de este tipo de células y de la especialización más bien de este tipo de células. Si podemos ver a un lado en la imagen los tipos de glóbulos blancos que hay. Hay linfocitos, hay monocitos, hay eosinófilos, basófilos y neutrófilos. Todos esos glóbulos blancos se van a producir en la médula ósea, ¿ok? Ahí se van a diferenciar y ya se van a dirigir a la estructura corporal donde se van a almacenar para defensa del cuerpo. Y cada uno de esos glóbulos blancos, acuérdense, son inmunocompetentes, pero cada uno de esos está especializado en un tipo de patógeno para combatir. ¿Ok? Si no puede, si entra un virus, está este
este glóbulo blanco que lo combate. Si hay una bacteria, está este glóbulo blanco que lo combate. Si hay restos celulares o células que están mal formadas y ya se destruyeron, entonces está este otro que es el que las destruye. Que un alérgeno, este otro lo combate y así. Entonces cada uno es inmunocompetente, está especializado en defender al cuerpo en algo en especial, en algo en específico. Muy bien. Ahora, esta imagen que sigue, la verdad me pareció muy interesante porque pues responde o explica más bien cómo es que vencen los vasos linfáticos, pues la gravedad. Podemos ver, es una pequeña animación donde se ve cómo se abren esas válvulas y va circulando. Entran a través de los vasos, porque acuérdense que pues son porosos, puede entrar ese líquido intersticial al vaso linfático y esa válvula abre, al momento que se abre, flujo unidireccional se cierra, ya impide el flujo retrógrado, se impide que regrese, ¿ok? Entonces, de esa forma contribuye a que se venza la gravedad, porque esas válvulas se abren y se cierran, entonces no deja que regrese. Acuérdense que la linfa circula desde los pies hacia arriba, entonces tiene que vencer la gravedad. ¿Cómo la vence? De esta forma, gracias a estas válvulas que ayudan a que no regrese la linfa. Ahora, la formación y la circulación de la linfa. La mayor parte de los componentes del plasma, como ya mencionó también el compañero, pues nutrientes, los gases, las hormonas, se filtran con facilidad a través de las paredes de los capilares para formar precisamente ese líquido intersticial. Pero bueno, la cantidad de líquido que abandona los capilares sanguíneos, pues es mayor que la que retorna a ellos por reabsorción. Entonces, de esa forma, pues pasa a los vasos linfáticos. Los vasos linfáticos drenan ese líquido que ha sido filtrado en exceso. Repito, viene la sangre, venas, vénulas, capilares. Llega a los capilares, entonces ese exceso de plasma sale al líquido intersticial. Entonces los vasos linfáticos, o sea, no se puede quedar todo ese líquido intersticial ahí, se tiene que drenar. Entonces el vaso linfático capta ese exceso y lo introduce como linfa. Aproximadamente unos 3 litros por día es transformado en linfa, ¿ok? Esto es porque, bueno, hay proteínas que son demasiado grandes. Acuérdense que las proteínas son macromoléculas, entonces son demasiado grandes para abandonar los vasos sanguíneos. Entonces, por eso prácticamente es puro líquido. Y el líquido intersticial analizado tiene pequeñas porciones de proteínas, muy poquitas, porque precisamente como son muy grandes, pues no pueden abandonar, no pueden entrar más bien a través de los vasos linfáticos. Las proteínas que pueden salir del plasma no pueden retornar a la sangre por difusión, ¿ok? Esos pequeños fragmentos no pueden regresar a la sangre. Luego entonces las proteínas pueden desplazarse con rapidez a través de los capilares linfáticos que tienen mayor permeabilidad. Y esto es ya que esto se debe a que el gradiente, o sea, es mayor la cantidad de proteínas en los capilares sanguíneos y menor fuera, ¿ok? Y entonces esto hace que pueda pues seguir circulando, porque son pequeñas cantidades que están circulando en la linfa. Lo hace que se vuelva más fácil su circulación que en los vasos sanguíneos. Muy bien. Por lo tanto, una función importante de los vasos linfáticos es devolver las proteínas plasmáticas
perdidas y el plasma a la circulación sanguínea. O sea, esas pequeños fragmentos o fracciones de proteína de todos modos regresan a la circulación sanguínea, ¿ok? Vuelve por difusión, salen y se regresan al plasma. Repito, porque son pequeñas esas fracciones de proteínas que entraron. Al igual que a las venas, los vasos linfáticos contienen válvulas y estas válvulas, las venas van a seguir asegurando que continúe ese flujo de linfa unidireccional, ¿ok? Entonces, acuérdense, no se olviden que la linfa ingresa al sistema linfático a través del conducto linfático derecho, lo va a drenar y el conducto torácico va a drenar la otra parte, ¿ok? Entonces, a través de esos dos conductos es que la linfa circula, o sea, que a través que los capilares drenan y se dirigen a la linfa. ¿Por qué? Porque allá hay dos estructuras o vasos sanguíneos importantes. Está la yugular y la subclavia. Entonces, como están ahí los más grandes, los más importantes, es el lugar perfecto para que a través de los capilares que se forman entre estas dos estructuras se drene el líquido. De esta manera, la circulación del líquido discurre entre los capilares sanguíneos. ¿Ok? Entonces, en la siguiente imagen podemos ver cómo ocurre esta circulación, la trayectoria del flujo del líquido que parte de los capilares sanguíneos a los espacios intersticiales o líquido intersticial, va a los capilares linfáticos, vasos linfáticos, conductos linfáticos, ¿ok? Aquí se puede apreciar todo esto que ocurre. Aquí como el conducto linfático, que hay uno, están los ganglios, y a través de a esa altura es que ocurre el intercambio. Muy bien, vamos a una sección de preguntas a ver si es cierto, prestaron atención. ¿Cuál de las siguientes opciones es una estructura del sistema linfático? Timo, El timosis. Timo. Muy bien. ¿Cuál es una estructura del sistema linfático? tonsilas, Tonsila. ¿Qué drena por el sistema linfático? linfa, La linfa está conformada por, ¿cuál es el incorrecto? grasa, Eritrocitos. Así es, eritrocitos. Hay líquido intersticial, leucocitos y grasa. Acuérdense que parte de las funciones es transportar la grasa. ¿Ok? ¿Cuál de las siguientes es, ¿cuál de las siguientes es una de las tres funciones principales del sistema linfático? La B. Ayuda a mantener el equilibrio hídrico, así es. Acuérdense que si no drena el exceso de líquido intersticial, se acumula y se hinchan, se produce el linfedema. La linfa se forma inicialmente a partir de a partir de ¿qué es lo que forma líquido la, intersticial, muy bien, líquido intersticial? Los vasos linfáticos transportan la linfa ¿hacia dónde? ¿Hacia los intestinos, hacia el corazón o lejos del corazón?
¿Hacia dónde? Ya lo vimos en la imagencita esa, en la última imagen. ¿Hacia dónde? ¿Qué opinan ustedes? ¿Hacia dónde los lleva? ¿Hacia los intestinos, hacia el corazón o lejos del corazón? Lejos del corazón. Lejos del corazón. Muy bien, Rogelio. Hacia el corazón. Acuérdense que de allá lo vimos en la imagen anterior, en la última imagen que vimos del corazón salen esos conductos principales que le van a dar movimiento a la linfa. Ash, bueno, ya vieron. La contracción muscular, el movimiento de la linfa se da por la contracción muscular. Se evita que la linfa se mueva hacia atrás del sistema linfático por cuál de las siguientes opciones. ¿Qué lo evita? La contracción muscular. Las válvulas. Muy bien. Las válvulas dentro de los vasos. Acuérdense la imagen que vimos. La válvula se abre, pasa la linfa y se cierra. Y al cerrarse, pues entonces ya evita que regrese. Una segunda función del sistema linfático es absorber y transportar. ¿Cuál de los siguientes del tracto digestivo? Grasas. Muy bien, las grasas. La tercera función del sistema linfático es llevar a cabo la síntesis hormonal, el transporte hormonal o respuestas inmunes. Respuestas inmunes. Muy bien, respuestas inmunes. ¿Qué hay dentro de los vasos y órganos linfáticos que actúan para defender el cuerpo contra las enfermedades? Linfocitos. Linfocitos. Muy bien, linfocitos, perfecto. Con esto terminamos nuestra sección de preguntas para pasar al otro sistema que vamos a ver el día de hoy, que es el inmunológico. Ok, denme chance, abro la presentación. Vamos a ver. Comenzamos entonces con el sistema inmunológico, que también está muy interesante este sistema, porque precisamente va a crear la inmunidad o resistencia, pues para protegernos de lesiones, enfermedades, porque va a fabricar sus propias defensas. Eh, Esto nos va a ayudar, ¿no? A volvernos organismos resistentes, que podamos ser una especie exitosa en el ambiente. Cuando esto no ocurre, entonces a esa falta de resistencia se le llama susceptibilidad. O sea, somos susceptibles a ciertas enfermedades, somos susceptibles a ciertos componentes de o alguna sustancia en el medio ambiente que se convierte en un alérgeno para nosotros. Entonces,
Este sistema inmunológico nos va a dar esa inmunidad, valga la redundancia, o resistencia al exterior, ¿no? A cualquier agente que pues haya que intente romper el equilibrio. Todos los aparatos o sistemas, esa va a ser su función, ¿no? Todos es de mantener el equilibrio en el cuerpo, que no se rompa ese equilibrio para que se conserve sano. Acuérdense que es un factor. El estar sano no es nada más que yo me sienta bien, que no me duela nada, sino también involucra otras cosas, ¿no? También del exterior. Entonces, estos aparatos, todos los aparatos y sistemas van a ayudar a que ese equilibrio con el ambiente y todo se mantenga. Entonces, este sistema inmunológico es muy importante precisamente porque nos va a proporcionar esa resistencia a todo aquello que pueda romper o intente romper el equilibrio. Entonces vamos a ver este pequeño videito que nos habla de manera general del sistema inmune. El sistema inmunológico, sabemos que es nuestro sistema de defensa, pero tiene otro trabajo aún más importante: regular el equilibrio de nuestra microbiota. El modo exacto en que lo hace es muy complicado y aún no lo comprendemos del todo. Una cosa está clara: debe responder sin excederse, debe atacar a los enemigos, sin dañar a los amigos. Por ejemplo, los microbios que ayudan a la digestión, que producen sustancias vitales y repelen patógenos. Pero ¿cómo distingue exactamente el sistema inmunitario los microbios buenos de los malos? Como todos los sistemas del cuerpo, el sistema inmunitario también tiene reguladores que lo activan o lo ralentizan. Nuestros cohabitantes microbianos contribuyen a este ajuste. Los microbios convencen a nuestro sistema inmunitario para que les permita quedarse, aunque los reconozca como invasores. Precisamente esto es lo que mantiene en forma nuestro sistema inmunitario para que sea capaz de actuar rápidamente ante las amenazas y al mismo tiempo no se exceda en sus reacciones. Salvo cuando padecemos alergias, asma o enfermedades autoinmunes. En estos casos, el cuerpo ataca sustancias inofensivas o incluso al propio organismo. Pero los microbios también pueden combatir directamente a los patógenos, actuando como una especie de guardianes que impiden que penetren en el organismo o provoquen una infección. La ciencia apunta a que el principal objetivo del sistema inmunitario es mantener en equilibrio el ejército de microbios que viven en nuestro interior. La lucha contra los patógenos es solo un efecto secundario, pero importante. Muy bien, entonces tenemos, con esto ya más o menos tenemos una idea de lo que hace nuestro sistema inmune, o sea, nos defiende de todos aquellos agentes que quieran romper el equilibrio, pero pues tiene que haber un equilibrio también entre todos los microbios que tenemos en el interior para que pues pueda conservarse ese equilibrio. Un sistema biológico completo distribuido por todos los órganos y fluidos vasculares e intersticiales, excepto el cerebro, concentrándose en órganos especializados como la médula ósea, el vaso, el timo y los nódulos linfáticos. ¿Ok? Eso es el sistema inmune. Si se fijan, son las mismas estructuras del sistema linfático. ¿Ok? Presentan dos tipos de componentes. Los componentes celulares, que son los linfocitos, los macrófagos y los granulocitos, y las moléculas solubles, que son los anticuerpos, linfocinas y complementos. Estos son los que componen el sistema inmune, que es el responsable de actuar de forma coordinada con estos componentes para defender a nuestro cuerpo. Todas estas células van a llegar de los tejidos, se van al torrente sanguíneo de estos tejidos
en que producen esta defensa y esto se va al torrente sanguíneo para que entonces se pueda distribuir. Se va al torrente sanguíneo, conforman el plasma, salen a través de ese exceso de líquido que haya a formar parte del líquido intersticial. Ese líquido intersticial o exceso de líquido pasa a través de los vasos linfáticos. Dentro de esos componentes del líquido intersticial están todos esos linfocitos y demás componentes celulares y moléculas solubles y ya están en el sistema linfático conformando la linfa. Y entonces se dirige a través de los vasos linfáticos a todo el cuerpo, ¿ok? Llegan a todo el cuerpo esos componentes, atraviesan los poros por difusión y luego vuelven a ingresar a los vasos sanguíneos y se dirigen a las células. O sea, de esta forma, nuestra inmunidad se va distribuyendo a través de todo nuestro cuerpo. Y aquí tenemos los órganos del sistema inmune, que son los mismos del linfático. Tenemos el timo, que acuérdense que el timo en la infancia pues funciona como glándula, provoca o proporciona hormonas para el crecimiento, se atrofia y luego solo queda como parte del sistema linfático e inmune. La médula ósea, que está en los huesos largos, en las epífisis, en los huesos de los adultos. El vaso, que además de reutilizar glóbulos rojos, también produce defensas. Los ganglios linfáticos, que ahí van a estar alojados linfocitos, estén preparados para combatir enfermedades. Y así podemos apreciar que son los mismos órganos del sistema linfático. En resumen, los órganos linfoides pueden ser primarios. Los primarios se dicen que son primarios porque el origen, desarrollo y maduración de las células inmunes, a eso se van a dedicar esos órganos linfoides. Dentro de esos órganos que van a ayudar al desarrollo y maduración está la médula ósea y el timo. Acuérdense que hablamos en el linfático, cuando hablamos del linfático, que la médula ósea, el tipo de células pluripotenciales, aunque parezca disco rayado, esto lo tienen que entender, son pluripotenciales porque no son células que están diferenciadas, no están especializadas en algún trabajo, ¿ok? No tienen una profesión, no han entrado, no han elegido la carrera que van a estudiar, ¿ok? Entonces, cuando se definen, entonces ya se dirigen a la estructura donde van a terminar de realizar su proceso. Cuando maduran en la médula ósea son linfocitos B y cuando se dirigen al timo y ahí terminan de madurar en el timo, entonces son linfocitos T. También tenemos como órganos linfoides secundarios aquellos en los que las células inmunes maduran y son activadas por antígenos. Si no se dirigen al timo, se dirigen a cualquiera de estas estructuras, a las adenoides o tonsilas, amígdalas, placas de Peyer, o también se pueden dirigir a los ganglios linfáticos y vasos, ¿ok? Y ahí también se pueden activar los linfocitos T y los linfocitos B. Entonces, esa es la división de los órganos linfoides. Los mecanismos de defensa. ¿Cómo son los mecanismos de defensa? Bueno, tenemos que en el ambiente hay diferentes patógenos que pueden ser virus, bacterias, hongos, protozoarios, gusanos, entre los más frecuentes, ¿no? Entonces, cuando el patógeno está en el ambiente y quiere entrar a nuestro cuerpo, se topa con algunas barreras. La primera barrera es la piel, ¿ok? Después de la piel están las secreciones que tiene nuestro cuerpo, como las mucosas, la producción de moco, lágrimas, sudor. También son mecanismos que el cuerpo activa cuando se encuentra amenazado por un patógeno. Pues la piel, pues esa es la primera barrera. La mucosa, la producción de moco,
pues va a atrapar esas partículas de polvo, bacterias, virus en esa consistencia característica que tiene el moco y de esa manera va a capturarlos y no va a pasar a nuestro cuerpo. Pero cuando traspasa piel, traspasa esas primeras barreras, entonces se topa con un sistema que se llama sistema inmunitario innato, ¿ok? Que son células fagocitarias, complemento como el interferón, que bueno, que son células, o sea, es un mecanismo de defensa que independientemente del patógeno, o sea, va a defender al cuerpo, se va a defender. Y ya luego viene el sistema inmunitario adaptativo o adquirido, que ya ese es más específico, ¿ok? Ya va a defender contra el COVID, ya va a defender contra una bacteria en específico, va a defender al cuerpo de un patógeno específico, ¿ok? Entonces, primero, estos dos primeros mecanismos va a defender de cualquier cosa, ¿ok? O sea, a ti no te reconozco, tú no entras, la piel. Ah, chispas, es virus de la gripa, el moco que produzco en mi nariz y mis vías respiratorias lo captura y no deja que se establezca y prolifere. Pero chispas, no pasó por la nariz, ese filtro pasó por la boca y de esa forma llegó el patógeno a otra estructura, entonces se activan otros mecanismos. Y si aún así esos mecanismos no funcionan, entonces el cuerpo recurre a su memoria inmunitaria. Entonces ya se defiende. ¿Qué es inmunidad? Vamos a definir ese concepto de inmunidad, aunque ya lo definimos al principio. Pero bueno, es el conjunto de mecanismos que un individuo posee para enfrentarse a una invasión de cualquier cuerpo extraño y para hacer frente a la aparición de tumores. O sea, no solo va a defender de patógenos, sino incluso de ciclos celulares anómalos, de ciclos celulares que se alteren por algún agente externo que altere el ciclo, ¿no? Porque sabemos que hay en el ambiente, hay factores que alteran también los ciclos celulares que hacen que haya una producción anómala o algún defecto en el ciclo celular y que se produzca una célula deficiente o una célula que no realice una función adecuada. Y generalmente estas células que salen defectuosas son células que tienen un ciclo celular alterado y generalmente desacelerado. Entonces, hasta de eso el cuerpo ha desarrollado mecanismos. Esta cualidad se adquiere antes del nacimiento y se madura y se afianza en los primeros años de vida. ¿Ok? Quiere decir que nuestra madre nos pasa toda esa información inmunitaria, de tal forma que cuando nacemos estamos protegidos contra ciertas enfermedades. ¿Ok? Y a través de la lactancia, de la leche materna que nos proporciona nuestra madre, a través de ese calostro, también nuestra mamá nos está transfiriendo cierta inmunidad. Y mientras estamos lactando leche materna, seguimos teniendo esa protección, ¿ok? O esa inmunidad que nuestra madre nos transfiere. Pero de una vez que dejamos de lactar, de tomar esa leche materna, quedamos vulnerables y es momento de que nuestro cuerpo empiece a generar su propia defensa, ¿ok? Entonces, es algo con lo que nacemos, es algo con lo que va madurando a través de nuestra vida. ¿Okay? El sistema inmune es responsable, valga la redundancia, de conferir inmunidad. Y la inmunología es la que se encarga de estudiar todos esos procesos en los que todo de lo relacionado con la enfermedad, ¿no? Lo que tarda la enfermedad en propagarse, todo ese comportamiento que tiene la enfermedad y el proceso también en el que el cuerpo
o nosotros los seres humanos desarrollamos esa defensa. Hablando de inmunidad, hay dos tipos de inmunidad. Hay la inmunidad adaptativa, que esa inmunidad puede ser natural, que puede ser pasiva, que es la que les acabo de mencionar, que adquirimos a través de nuestra madre en el seno materno. Cuando estamos en el útero, nuestra madre nos está pasando cierta inmunidad, y cuando lactamos, la natural activa, cuando adquirimos a través de una infección, la inmunidad adaptativa artificial, que puede ser pasiva, cuando hay una transferencia de anticuerpos, alguien nos contagia de algo, y la artificial activa, que es a través de la inmunización o a través de las vacunas, y la inmunidad innata. ¿Ok? Entonces, la inmunidad innata o los mecanismos innatos. Estos mecanismos innatos pueden ser externos, que son esas barreras físicas que les había comentado, la piel, las barreras químicas, que son las lágrimas, la saliva, la producción de moco, y la flora autóctona hace referencia a la flora intestinal. Y también hay mecanismos innatos internos, que ahí hace referencia a células, como la producción de pus, que eso viene a cargo de los neutrófilos, los macrófagos, que son células asesinas, las natural killer, que se van a comer los restos celulares, los restos de patógenos, interferón, también los mecanismos adquiridos o adaptativos, que están las células, que son los linfocitos y los anticuerpos. Y vemos en esta tabla pues la comparación entre el sistema inmune innato, que bueno, la respuesta no es específica, o sea que es ante cualquier microorganismo. O sea, la piel te va a proteger. ¿De qué? De todo. ¿Ok? La producción de moco, lágrimas, saliva, ¿de qué te va a proteger? De cualquier patógeno. Es la primera barrera que van a tener. En cambio, el sistema inmune adaptativo ya es específico y es contra un patógeno en específico. El sistema inmune innato, la exposición conduce a la respuesta máxima inmediata. O sea, si estoy muy expuesto al virus de la gripe, voy a empezar a producir más moco, lágrimas, etcétera, etcétera. El tiempo de demora en el sistema adaptativo, mientras más exposición haya, más respuesta hay. El innato, la inmunidad inmediata por células componentes humorales, linfocitos B. Okay, la inmunidad mediada por células y componentes humorales. El sistema inmune innato es sin memoria inmunológica, o sea, pues como no es específica, pues protege contra cualquiera, no te necesitas una memoria inmunológica. En cambio, el adaptativo sí necesita una respuesta inmunológica, de una memoria inmunológica. El sistema inmune innato presente en casi todas las formas de vida, pues, la piel, el sudor, mocos, lágrimas, saliva. ¿Ok? ¿Cuáles son esos mecanismos innatos? Los podemos definir mejor. Bueno, esa inmunidad innata o inespecífica está constituida por barreras externas, físicas, como ya habíamos mencionado. También incluye defensas internas, como decía en el esquemita, como las sustancias antimicrobianas, las células natural killer, los fagocitos, inflamación y fiebre. Esas también son consideradas como respuesta o como inmunidad innata. ¿Ok? Tenemos en este cuadro más específico todavía. ¿Ok? Barreras físicas, como ya les había dicho, la piel. Barreras químicas, moco, lágrimas, saliva. Flora autóctona son las bacterias intestinales. Los mecanismos innatos internos están los celulares, pues los leucocitos. Los humorales está el interferón y el complemento.
¿ok? Entonces vamos a estudiar, ahorita vamos a definir esas células llamadas natural killer. ¿Qué son esas natural killer? Antes de continuar, hay una serie en Netflix que no sé si ustedes la han visto o han escuchado de ella, que se llama Cells, de células at Works, o sea, células trabajando. ¿Alguno de ustedes lo ha visto o ha escuchado de ella? Y Rogelio, gracias. Bueno, pues se las recomiendo. Rogelio está en Netflix, ¿verdad? Hasta donde yo me quedé, ahí estaban, en Netflix. Bueno, ahí están todos los episodios. Está muy interesante porque es de línea anime. Entonces te explica precisamente todo este mecanismo, todos los mecanismos de defensa que tiene el cuerpo, absolutamente todo, cómo responde ante todo. Ahí está, Andrea. Pues les recomiendo que si hace tiempo lo vieron, en un día se sienten y lo vean todo, porque la verdad está muy bien, muy buena esa serie. O sea, te puede ayudar a entender muchos mecanismos que hay en el cuerpo. Estas células natural killer son células citotóxicas, capaces de reconocer a células infectadas por virus. ¿Qué es lo que pasa? ¿Cómo funciona esta natural killer? Bueno, pues la natural killer va a reconocer a la célula que está infectada porque no tiene una cubierta especial que tienen todas las células, no lo reconoce. Ve la natural killer, identifica que esa célula está dañada. Entonces, en automático va a empezar a producir una sustancia que se llama perforina. Esa perforina, así como su nombre lo dice, va a perforar, se va a insertar en la célula que está infectada, en la célula que está enferma, y la va a perforar, va a agujerearla. Entonces, al momento de agujerearla, entonces, ¿qué va a pasar? Todo el líquido que está alrededor de esa célula dañada, el líquido intersticial, va a entrar, ¿ok? A través de esos agujeros. Entonces la va a dañar, la va a terminar de dañar y va a hacer que esta célula que ya está dañada, pues estalle y pues va a liberar su contenido. De otra manera, cuando los microorganismos atraviesan la piel y las mucosas o superan la barrera de las proteínas antimicrobianas presentes en el plasma, el siguiente mecanismo inespecífico, o sea, lo que ataca a cualquiera, está constituido por los fagocitos y las células natural killer. ¿Qué hacen estas natural killer? Entre el 5 y el 10% de los linfocitos sanguíneos corresponden a estas células que también están presentes en el vaso, ganglios y médula. ¿Qué es lo que pasa? Las células natural killer carecen de las moléculas de membrana que identifican a los linfocitos B y T, pero son capaces de destruir una amplia variedad de células corporales que se encuentren infectadas y ciertas células tumorales. Ciertas, algunas, no todas. Las natural killer atacan a cualquier célula, por eso están dentro de la inmunidad inespecífica, ¿ok? Cualquiera que exprese en su membrana proteínas que sean anómalas o que sean completamente extrañas, lo que no identifique como normal la natural killer, dice, esta está algo mal está aquí. Esta no debe de estar en estas condiciones. Y entonces empieza a atacar. ¿Qué hace esta célula natural killer? La unión de las natural killer a una célula diana, o sea, una célula infectada, como una célula humana infectada, produce la liberación de gránulos con sustancias tóxicas por parte de estas células. Algunos gránulos contienen una proteína llamada perforina, o sea, una vez que se une a ella, la identifica, esta no está bien, empieza a secretar perforina.
Se va a insertar esta perforina en la membrana plasmática de la célula infectada, crea perforaciones en la membrana. Entonces, como resultado, y les había yo dicho, ese líquido extracelular ingresa a la célula y hace que estalle, o sea, provoca una lisis, estalla. También se le conoce ese fenómeno en el que la célula estalla, se llama citólisis, ¿ok? Entonces, otros gránulos liberan granzimas y provocan apoptosis. Estas granzimas son enzimas proteolíticas que van a ser capaces de producir esa apoptosis o apoptosis, que la apoptosis es un mecanismo de autodestrucción. La célula infectada se mata, ¿ok? Ella se va digámoslo de esta forma, a suicidar, que se activan mecanismos que hacen que la célula se autodestruya. O sea, y de esa forma, pues todas las células infectadas se van a poder destruir, pero los microorganismos que están dentro no. Se destruye la célula, pero los microorganismos no, y se liberan entonces en el líquido intersticial. Entonces, al liberarse en el líquido intersticial, estos microorganismos pues están libres. Y entonces vienen los fagocitos y se comen esos restos celulares para impedir que infecten a otras células. Y de esa manera es que actúan las natural killer. ¿Okay? De esa forma es que ayudan a destruir a las células. Entonces, la apoptosis es ese mecanismo en el que se destruye la célula. Vamos a ver esta pequeña animación para que ustedes Una vean. manera de evitar el desarrollo del cáncer es a través de la muerte de células defectuosas. Una célula mutada o dañada primero intentará reparar el daño. Si esto no es posible, las células se comprometerán a la versión celular de suicidio. Un proceso ordenado llamado apoptosis lleva a la degradación de partes claves de la célula y a la muerte de la célula. Las células cancerosas pierden esta capacidad crítica y continúan dividiéndose. Esto puede llevar a la acumulación de células que pueden volverse más y más anormales. Muy bien, de esa forma es que actúan las natural killer. Entonces, vienen las natural killer, detectan esa proteína anómala, secretan perforina, perforan la membrana de esa célula infectada, entra el líquido intersticial hace que la célula se hinche, provoca la citólisis, o sea, estalla la célula, se destruye, provocando la apoptosis o apoptosis, quedan restos de esos microorganismos en el líquido intersticial y entonces después de esto, pues no pueden quedar, Una manera de evitar el no puede quedar libre estos, no pueden quedar estos restos celulares ahí libres. Y entonces es cuando vienen los fagocitos. Los fagocitos son los que se van a comer esos restos que quedaron de la citólisis. El término fagocito viene de fagueo, fagein, comer, quitocélula. Son células especializadas en ese proceso, ¿no? De comer los restos celulares o la ingestión de microorganismos u otras partículas que son restos de procesos celulares. Los dos tipos principales de células fagocíticas son los neutrófilos y los macrófagos. Ellos son los que se van a encargar de desaparecer todo esto. Cuando se produce una infección, los neutrófilos y los macrófagos migran hacia el área infectada. ¿Ok? Durante esa migración, los monocitos se agrandan y se transforman en macrófagos. Estos monocitos están en la médula, ¿ok? Maduran en la médula. Acuérdense, son pluripotenciales, se especializan. Especializadas ya se vuelven inmunocompetentes. Ya es una célula monocito. ¿Ok? Entonces migra y se convierte en macrófago. Estos macrófagos son los que
entonces van a proseguir con, a permanecer en los tejidos que están infectados, ¿ok? Y van a continuar con el proceso para desaparecer esos restos celulares. Entre los macrófagos fijos se encuentran los histiocitos, que son macrófagos específicos de tejido conectivo. Está de las células reticuloendoteliales, que también se les conoce como células Kupffer, están en el hígado. Están los macrófagos alveolares, que están en los pulmones. Están las células de microglia, que son de tejido nervioso, que son especializadas en defendernos de patógenos para el sistema nervioso. Están los macrófagos tisulares, que son del vaso, y los ganglios linfáticos y la médula ósea roja, que son los macrófagos que están especializados. Repito, están los histiocitos, que son de tejido conectivo, las células de Kupffer, que son del hígado. Están las de microglia, que son del nervioso. Están los alveolares, que son de los pulmones. Están los tisulares, que son del vaso, los linfáticos y médula ósea. Esos son los macrófagos específicos. Además de ser uno de los mecanismos de defensa innata en lo que hacen los fagocitos, cumple con la función de inmunidad adaptativa. ¿Okay? Y además, ya cuando reconoce, se come todo esto para generar memoria. Pues aquí tenemos los macrófagos, hacen la fagocitosis, activan los linfocitos T. Las células natural killer son citotóxicas, o sea, van a producir esa perforina, que es la toxina para la célula infectada que lo va a matar. Y los neutrófilos también son fagocitos, van a eliminar también a microorganismos, a los que estén tratando de romper el equilibrio. ¿Ok? Entonces, también como respuesta a la inmunidad inespecífica, tenemos la inflamación. La inflamación es un proceso que independientemente del patógeno va a ocurrir, ¿ok? La inflamación es una respuesta defensiva, como les decía, inespecífica. Entre las causas que pueden producir la inflamación, se pueden mencionar microorganismos, patógenos, abrasiones, cortadas, algunas irritaciones químicas o algún contacto con alguna sustancia, pues puede causar inflamación, o un golpe también puede provocar una inflamación, o incluso hasta una temperatura elevada, una quemadura, también va a provocar una inflamación. Repito, la inflamación es una respuesta inespecífica, o sea que es ante cualquier patógeno, ante cualquier enfermedad va a haber esa respuesta. ¿Ok? Ahora la inflamación también puede producir la pérdida de la función y bueno, los 4 signos que pueden caracterizar ese proceso de inflamación, pues es el enrojecimiento, dolor, se puede elevar la temperatura en esa zona donde está la inflamación e incluso se puede sentir algún tipo de entumecimiento. La inflamación, bueno, también se le conoce con el nombre de edema o hinchazón. ¿Ok? O sea, también se puede perder la sensibilidad, a depender, ¿no?, del daño que haya causado. ¿Qué es lo que intenta hacer la inflamación? Eliminar microorganismos, toxinas, es lo que va a tender a realizar la inflamación para preparar ese tejido y para que pueda entonces llevarse a cabo la reparación. La respuesta inflamatoria consta de 3 pasos. ¿Ok? La vasodilatación e incremento de la permeabilidad vascular. O sea, se agrandan
los vasos y aumenta entonces el paso de sustancias. Al aumentar la permeabilidad, entonces se movilizan los fagocitos. Y entonces los fagocitos combaten esto que está ocurriendo, la inflamación, para entonces ocurra la reparación tisular. Y aquí lo podemos ver en esta imagen, precisamente cómo ocurre la vasodilatación, aumenta la permeabilidad, aumentan los vasos sanguíneos, migran los fagocitos, se dirigen al área que está afectada y aquí entonces ocurre el proceso que va a ayudar, que va a preparar la zona para que ocurra entonces la reparación. La otra respuesta inespecífica es la fiebre, ¿ok? Que, o sea, la temperatura elevada de forma anormal, que es producto de la respuesta que puede generar, el hipotálamo. El hipotálamo es el centro donde se controla la temperatura. Cuando hay algún proceso infeccioso, se puede entonces elevar la temperatura como respuesta defensiva. Elevando la temperatura, muchos patógenos pues mueren, ¿ok? Porque su ciclo de vida no resiste la temperatura. Muchas toxinas elevan la temperatura para que de esa forma también se activen otros mecanismos. Actúa la presencia de interferones, inhibe el crecimiento de algunos microorganismos. La temperatura, acuérdense que en todas las reacciones químicas aumenta la velocidad de la reacción, que es lo que pasa igual cuando hay fiebre, aumenta la temperatura, entonces aumenta la velocidad de las reacciones corporales y esto contribuye a que se reparen más rápido los tejidos, ¿ok? Además de que hay algunos patógenos que no resisten este, este aumento de temperatura. Ahora, los mecanismos adquiridos, los que vamos nosotros, valga la redundancia, adquiriendo durante pues, el proceso evolutivo o también a lo largo de nuestra vida. ¿Okay? Se han desarrollado respuestas específicas debido a que pues la parte innata, la respuesta que es inespecífica a veces no es suficiente, traspasan las barreras. Así es, Rogelio. A veces nuestro mismo cuerpo se eleva la temperatura, pero pues no podemos controlarla. Nos tenemos que ayudar con medicamentos. Tomamos medicamentos y parte de esa respuesta también para el control de la temperatura está el sudor. Entonces sudamos, cuando dice nuestra mamá, está sudando la temperatura. El sudor es un mecanismo que se activa para ayudar a que nuestro cuerpo se enfríe, pero a veces nosotros mismos no somos, o sea, nuestro propio cuerpo no es capaz de regularlo. Entonces, a veces sí necesitamos estar un poco de medicamentos o de bajar la temperatura con medios físicos, baños, o sea, directo. Lo mejor es utilizar primero medios físicos, paños de agua en la frente, en las axilas, las ingles, y si no, pues órale, directo a la regadera para ayudar a bajar la temperatura. Y entonces, de esta forma, ayudar un poquito al cuerpo. Entonces, volviendo a las defensas específicas que se activan porque las inespecíficas o las innatas, pues no son suficientes. Entonces, se tienen que activar estos mecanismos para ayudar al cuerpo. Estos pues los lleva a cabo nuestro cuerpo, claro, para que los anticuerpos que ya han sido generados a lo largo de nuestra vida. La característica de este tipo de sistema que es más específico, valga la redundancia, nos va a defender específicamente de algo de lo que ya se generó memoria. ¿Ok? De toxinas que ya previamente han sido fabricadas porque ya han sido reconocidas. Nacemos con un sistema inmunológico capaz de responder ante lo propio
y lo ajeno. Durante las primeras fases del desarrollo, este sistema aprende a reconocer lo que es propio y esta capacidad se denomina tolerancia inmunológica. Cuando esta tolerancia se pierde, entonces aparecen las enfermedades autoinmunes, que en ocasiones pueden producirse reacciones de hipersensibilidad, es decir, alergias, que son muy frecuentes, ¿no? Que generemos estas alergias. Las células y las sustancias que se comportan como extrañas para el organismo y contra las cuales éste desarrolla esta respuesta inmune específica se le denomina antígenos. ¿Okay? Los nódulos sirven como filtro para que nos podamos defender, van a contener linfocitos y macrófagos para que de esta forma se pueda activar esta respuesta inmune. Estos mecanismos adquiridos, como ya mencionamos, tienen como característica que son específicos, ¿ok? Los antígenos son aquellos que pueden desencadenar cualquier respuesta inmunitaria, ¿ok? ¿Cuáles son esas células del sistema inmunitario adquirido? Los linfocitos, que ya vimos que se producen en la médula ósea, que están en la linfa, que hay órganos linfoides, que son timo, los nódulos, el vaso, también el apéndice se puede considerar. ¿Okay? Los linfocitos T son responsables de la inmunidad celular, se producen, o sea, se producen en la médula ósea, pero maduran en el timo. ¿Ok? La maduración en el timo se da poco antes del nacimiento y algunos meses después. Si se elimina el timo antes de esta transformación, la respuesta inmunitaria celular no se desarrolla. Ok. Muy bien. Vámonos a la sección de preguntas. Es una célula que forma parte del sistema inmunológico. Son poquitas preguntas que hay en este apartado. Es una célula que forma parte del sistema inmunológico. Está fácil. ¿Cuál será? A ver, creo que ya contestó Rogelio. Muy bien, Rogelio. El linfocito. No puede ser eritrocito, porque el eritrocito ya tiene otra función y el adipocito pues produce células, o sea, produce grasa, o sea, no tiene nada que ver. ¿Cuál célula produce una respuesta inmunológica de tipo humoral? Macrófago, linfocito T o linfocito B. ¿Cuál será? Linfocito B. Y la última, les digo que está cortita esta sección de respuesta. Es una célula que participa en el sistema inmune. Parecida a la primera. Muy bien. Eosinófilo. Perfecto. Muy bien, chicos. Entonces, con esto terminamos el día de hoy, los temas del día de hoy. Vimos dos aparatos o sistemas. Y para la próxima para la próxima sesión, perdón, vamos entonces a evaluar